Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Y bueno, ya estamos de vuelta en el canal con todas las ganas, listos para volver a estudiar y a subir vídeos. No he subido vídeos porque, bueno, estábamos en vacaciones de verano, creo que fue un mes o algo así, y ya estamos de vuelta con un tema súper, súper guay, lo habréis leído en el título del vídeo, y es el ADN. Mucha gente pues sabe qué es el ADN, ¿no? Es lo que somos, es lo que dice las instrucciones de la vida para nuestras células. También describe nuestros rasgos físicos, el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, de nuestra piel, cómo somos, la manera en que somos y bueno, muchas cosas más que las voy a ir explicando en este vídeo, ¿vale? Vamos a empezar describiendo qué es el ADN y dónde se origina. El ADN, a ver, lo acabo de decir. El ADN lo que es simplemente la información genética que tienen nuestras células para ver qué es lo que tienen que hacer en nuestro cuerpo, cuál es su función y cómo hacer su propia función. También el ADN describe nuestros rasgos, nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? El día a día. Ahora vamos a ver dónde se origina. Tenemos, nuestro ADN es parecido al de nuestro padre y nuestra madre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos heredado parte de su ADN por la meiosis, ¿no? Entonces, lo que pasa es que os voy a dar un dato curioso. Si cogiéramos el ADN y lo estiráramos, el ADN de una célula, y lo estiráramos al máximo, sería de largo 2 metros. 2 metros enrollados dentro de una célula. Pero me estoy adelantando. El ADN para la célula es como si fuera un libro. Mirad, os lo voy a poner gráficamente. Para la célula es como si fuera un libro muy gordo, donde necesita ella tener las instrucciones. Entonces, lo que pasa es que los capítulos del libro pueden ser los genes. Los genes es cuando pone cómo hacer tal cosa en tal situación, un gen. El siguiente gen describe cómo hacer otra cosa en tal otra función. Y así son los genes de las células. Entonces son como los capítulos de un libro. Esa es una manera de entenderlo. Entonces vamos a dejar el libro aquí, por aquí. Perfecto. Ahora, vamos a ver realmente para qué sirve el ADN. Muy bien, aquí ya tenemos las diapositivas. Bueno, mucha gente tiene la idea de que el ADN tiene esta forma y en parte están correctos, ¿veis? Es enrollado, así como se ve en el fondo. Pero realmente el ADN no tiene colorines, no tiene estas bolitas así, todo bonito. ¿Qué va? El ADN es diferente. Y bueno, el ADN también es súper, súper, súper importante, porque sin el ADN nuestras células hasta se volverían cancerosas, porque no tendrían la opción de esto de muchos procesos, ¿vale? Que no los voy a describir ahora, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a qué es el ADN en sí y dónde se sitúa. Bueno, me imagino que muchos vosotros ya sabréis por los vídeos que hemos tenido en el canal que nosotros estamos conformados de células. A ver, hombre, que es un poquito obvio que si no te está errando. Entonces, bueno, volvemos a nuestra célula, es una célula humana y bueno, distinguimos dos partes en la célula. Tenemos el citoplasma, veis que sería esta parte blanquita, y tenemos el núcleo, sí, ese negrito que está ahí si no lo habías visto. Pues en el núcleo pues está el ADN, la información genética, lo que somos y por qué la célula está ahí. Entonces, en el núcleo, como os dije, el ADN es muy, 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 muy muy largo, ¿vale? Si lo extendiéramos, pues el ADN tiene que estar bien enrolladito, como dice mi padre, bien ensurulladito, para que se pueda almacenar. ¿Y cómo está enrollado? Pues está enrollado en los famosos cromosomas. Los cromosomas son básicamente ADN muy, 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 muy comprimido, donde se almacena. Entonces los cromosomas también tienen forma de X. No, 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 no es esa X. No, no, no tienen forma de esa X. Esto sí es un cromosoma. Esto no es un cromosoma. Como os decía, bueno, aquí tenemos la célula y aquí es gráficamente donde se ubican los cromosomas. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
¿Cuál es el propósito del ADN? ¿Para qué sirve el ADN? Entonces, el ADN, parafraseando, sirve para crear proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Pues las proteínas básicamente hacen todas las funciones de la célula. Son las que hacen las reacciones químicas, son básicamente todo. Ayudan a construir las bases de la célula, ayudan a reparar organelos de la célula que estén dañados, incluso luchan contra invasores que quieren dañar la célula. Básicamente hacen absolutamente todo. Y la célula las necesita para todas sus funciones, porque si no, la célula se muere. Y bueno, la célula sabe exactamente cómo producirlas. Vamos a ver cómo produce la célula las proteínas a partir del ADN. Pero antes necesitamos ver la estructura del ADN. Aquí tenemos una cadena de ADN estirada, porque ya sabemos que el ADN es comprimido, ¿vale? Entonces, estas 4 letras que tenemos aquí básicamente son las que conforman el ADN. La T de timina, la G de guanina, la C de citosina y la A de adenina. Estas letras, bueno, ¿por qué tienen nombres tan raros? No tengo ni idea. Pero el caso, lo que os tenéis que preocupar, no es tanto por los nombres completos, sino solo por las letras. La A, la C, la G y la T. Entonces el ADN básicamente es todas estas letras digamos, en una manera desordenada, aunque no tan desordenada, ahora veréis por qué, todos sobre el ADN. Si os dais cuenta, el ADN está en estas 4 letras. Digamos, la A son las verdes y las T son las rojas. Nunca hay verdes con amarillas ni azules y nunca hay rojas con azules o amarillas. Siempre las verdes y las rojas están pegaditas. Lo mismo las azules con las amarillas. Es por esto que digo que no es desordenado, es muy ordenado de hecho. Entonces el ADN es un conjunto de T, A, G, C, T, A, G, bueno, y así todo el ADN. Estas son, por decirlo así, las palabras del libro que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que el libro es el ADN, los capítulos son los genes y las palabras son estas letras, las guaninas, las timinas, las citosinas y las adeninas. Corte. Vale, entonces como os decía, ya sabéis cómo se conforma esta parte del centro del ADN. Sin embargo, esa no es la única parte del ADN, las timinas, las guaninas, las citosinas y las adeninas, sino que el ADN también tiene estas lineecitas azules por aquí. Y bueno, estas no son lisitas, realmente son fosfatos y pentosas. Los fosfatos y las pentosas son los que conforman estas líneas. Imaginar como un fosfato aquí y una pentosa aquí. Los fosfatos y las pentosas simplemente son como, vamos a decir, proteínas, vamos a decir como enzimas o más bien moléculas, ¿no? Que también conforman el ADN, ¿vale? Aquí no están representadas, pero imaginaros simplemente 2 circulitos aquí, ¿vale? Y luego tenemos la base nitrogenada. La base nitrogenada son las letras, ¿no? Que ya os las enseñé, ¿no? Entonces, un fosfato y una pentosa más su base nitrogenada lo que conforman es un nucleótido. Y muchos nucleótidos conforman el ADN. Entonces, imaginaros, esto es un nucleótido, esto es otro nucleótido y así, bueno, con todos los nucleótidos, ¿no? Entonces son como piececitas. Entonces, bueno, así es como con todos los demás. Yo sé que es un poquito difícil de entender al principio, pero yo cuando lo entendí me pareció maravilloso, porque esto es un nivel súper, súper pequeño. Ya conocimos la estructura del ADN, ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora. Pero antes necesitamos aprender una cosa muy básica. Para aprender cómo la célula lo procesa, el ADN, necesitamos aprender del ARN. El ARN es muy parecido al ADN, sin embargo, es bastante diferente en bastantes sentidos. Primero, tenemos que las diferencias entre ellos es que el ADN, no lo entendéis, es que o no estáis prestando atención o
que pues es difícil de entender. Lo que pasa es que el ADN tiene dos cadenas, ¿veis? Y va así, pero el ARN tiene una sola cadena. Esa una sola cadena es muy diferente al ADN, ¿no? Porque tenemos el ADN con sus dos, con los palitos, por decirlo así, ¿veis? Pero el ARN es sin, por decirlo así, el piso de abajo y con todos los palitos, ¿no? Luego, la siguiente diferencia es que el ADN tiene una desoxirribosa, por eso el ADN se llama, ay, 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 que me lío, ácido desoxirribonucleico, ¿vale? A de ácido, desoxi del D y nucleico de que está en el núcleo, ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN contiene una ribosa, que lo que quiere decir es ácido ribonucleico, ¿vale? Y bueno, también tiene muchas diferencias más que son demasiado detalladas y, como dice mi padre, irrelevantes para este momento. Entonces, lo que os decía, ahora que ya hemos entendido el ADN, vamos a los procesos. Básicamente, para poder producir una proteína, lo que la célula tiene que hacer es ir al libro, al libro de que tiene el ADN, a los cromosomas, ¿no? Que no son X, y sacar el gen que dice cómo hacer tal u otra proteína. La que necesita en este momento, la célula lo que va a hacer es desenrollarla del cromosoma, ¿no? Y lo que va a hacer es que la va a pasar de ADN a ARN. Ahora veréis por qué. Entonces aquí tenemos que lo que os decía, de ADN se pasa a ARN y de ARN se pasa a la proteína. El primer proceso, que es el de ADN a ARN, se llama transcripción. Aquí tenemos una pequeña animación para verlo más gráficamente. ¿Veis? Tenemos el ADN que se ha desarrollado previamente del cromosoma y con la base de ARN va leyendo. Aquí tenemos que hacer una pausa. ¿Veis? Que siempre las Cs van con las Gs y las As van con las Ts. Y los más avispados os preguntaréis, ¿qué hace esta U aquí? No había ninguna U. Bueno, lo que pasa es que esta es otra diferencia entre el ADN y el ARN, porque el ARN no tiene Ts, sino que en lugar de las teínas, ¿qué digo teínas? En lugar de las Ts, tiene Us. Las Us siempre van con las As. Las Us prácticamente son reemplazan, ¿no?, a las T's. Entonces vamos a volver a darle al play, ¿veis? Entonces va leyendo con toda la base y se va formando, ¿veis? Poco a poco una cadena de ARN. Este ARN se llama ARN mensajero. Entonces, ¿qué pasa con el ARN? Enseguida lo vemos. Aquí, en este momento, ya se ha realizado el proceso de la transcripción. Básicamente lo que se hace en la transcripción simplemente es pasar el ADN al ARN y tenemos que recordar que estamos dentro del núcleo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es una enzima que se llama ADN polimerasa. Lo que hace es que se pega al ADN y hace todos estos procesos, que el ADN lo desenrolla y lo lee a ARN. Una vez el ARN ha sido modificado, se le han añadido unos fragmentos más y se le han quitado otros para que se pueda leer mejor. Lo que va a hacer el ARN es dejar el núcleo para hacer el siguiente de los procesos, la traducción. Y aquí tenemos la animación con la traducción. Mirad lo que os decía. Tenemos el ARN aquí y entonces el ARN mensajero, por esto es que se llama mensajero, deja el núcleo por una de sus oberturas y se desplaza al citoplasma de la célula. Es esta parte blanquita que vimos antes. ¿Qué pasa? Luego vienen los ribosomas, que son partes especiales, organelos de la célula, y se solapa con el ARN mensajero. Lo que hacen ahora es que vienen estas moléculas que llevan aminoácidos en su punta y estas moléculas se llaman traductores ARN. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que se acoplan al ARN y más o menos de la misma manera que
el ADN se pasaba al ARN, se va pasando aquí, pero no a otro sistema, a otro idioma, sino a aminoácidos. ¿Veis esta cadena? Entonces, cada aminoácido es diferente y poco a poco se va formando la proteína, que está compuesta de aminoácidos. Luego la proteína se pliega en una manera especial y está lista para la acción. Ahora, vamos a recapitular. Aquí tenemos la transcripción, que es el primero de los procesos, que ocurre dentro del núcleo, donde pues, se pasa de ADN a ARN. Luego el ARN mensajero deja el núcleo y sale al citoplasma, donde llega a los ribosomas y ocurre la traducción. Quizás lo he explicado muy rápido. Lo que pasa es que los aminoácidos son de muchos diferentes tipos. Entonces, el ARN tiene en total 4 nucleótidos, que es, por decirlo así, letras. Entonces se pasa de 20 letras, traduciendo en este proceso de la traducción, a pues los 20 aminoácidos, los 20 tipos de aminoácidos. Y esa combinación que salió del ADN luego se convierte en la preciada proteína que la célula necesita. Entonces esta proteína va a empezar a hacer todo su trabajo. Y bueno, al final de estos procesos, finalmente tenemos nuestra querida proteína. Esto no acaba así. Este solo es el proceso. Y algunos de los más listos de vosotros os preguntaréis, ¿pero qué pasa si ocurre algún error? ¿O qué pasa si la célula no está capacitada para hacer esto? Esto puede salir mal. Tenéis razón. Eso lo vamos a cubrir en la segunda parte de este vídeo, pero por ahora este es el proceso y espero que os haya gustado muchísimo. En el siguiente vídeo, os voy a desvelar un poquito, tenemos qué es lo que ocurre cuando las células sufren un desorden y hay cáncer. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, no olvidéis dejar un comentario si queréis. Sé que también hay problemas con los comentarios porque a veces se borran. Eso ya lo estamos trabajando, tranquilos todos. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.